Yes. Uf. Entonces, ajá, ese es lo único que Ove se sabe de la clase. Lo que le queda a él más grabado es cuando están hablando inglés, pero que a veces uno también tiene su corazoncito en el inglés. Déjeme poner aquí la extensión, a ver cómo podemos manejar esta parte. Ajá, me avisan cuando se extienda la pantalla. Ahí viene, ya, todavía no. Ahí sí. Va, va por Boavista por allá, pero ¿ya Sí, llegó? ya. Sí, sí. Ay, hermano, qué bueno, qué bueno. Bueno, consiervo, hoy vamos a cerrar nuestro ciclo de conversaciones sobre el tema de la introducción a la hermenéutica. Y esta semana estuvimos haciendo un esfuerzo por hacer un análisis comparativo de traducciones de la Biblia en español. Ahí mandamos un video que ustedes tenían la oportunidad de ver, de analizar un poquito. Es breve, el video es corto, pero nos da más o menos la esencia de lo que es un análisis comparativo. En un análisis comparativo, ¿qué buscamos? Bueno, lo que está en el video, ¿verdad? Lo que ya vieron ustedes y lo que intentaron aplicar, aunque no todos me han enviado esa parte de la tarea, las otras sí, las pasadas sí, pero esta última parte no todos me han enviado y es al propio pasaje que ustedes eligieron, tratar de hacerle un análisis comparativo. ¿Qué buscamos ver? Diferencias estructurales. Por ejemplo, si hay dos párrafos en una versión, tres párrafos en otra del mismo pasaje, ya eso nos llama la atención. Oye, ¿por qué NBI tiene tres párrafos? ¿Por qué Reina Valera tiene dos párrafos, etcétera? Palabras diferentes que pueden ser sinónimas o pueden ser equivalentes, aunque pudiera no parecerse, pero siendo que están viendo el mismo texto en griego, acuérdense de algo, los traductores ven el mismo texto en griego, ven el mismo texto en griego. Ahora, a excepción de Reina Valera, que Reina Valera fue traducida con un texto griego que se llama el Textus Receptus, o se llamó en aquel tiempo Textus Receptus. Estamos hablando de finales de 1400. Eh, a excepción de Reina Valera, que utilizó ese texto, Textus Receptus, casi todas las otras traducciones, me refiero a Biblia de las Américas, NBI, Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, la Nueva Biblia Española, etcétera, etcétera, utilizan un mismo texto griego, que es el llamado texto crítico. Podemos hablar un poquito más sobre eso, pero son muy parecidos. Solo que en el tiempo en que Reina tradujo, que fue el primero, ¿verdad? Que tradujo, Reina tradujo la Biblia del griego al español. Él no tenía acceso a una gran variedad de manuscritos, una diversidad y cantidad abundante de manuscritos, sino tenía acceso a unos pocos manuscritos en griego. Y él, pues, utilizó lo que estaba disponible en su época. No así los traductores posteriores, porque los manuscritos se fueron descubriendo, o sea, cada vez más manuscritos con el pasar de los años, y los que tenía Reina, que era un grupo pequeño, en los años posteriores se encontraron más y más y más y más. Hasta hoy en día, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay más de 5.600 manuscritos solo del Nuevo Testamento. Imagínense la riqueza, la cantidad y la variedad y el tipo de análisis mucho más técnico, más científico y más acertado que se puede hacer cuando se examinan 5.000 manuscritos, si se examinan 10 o 12 que Reina tenía a disposición. Sin embargo, esos 10 o 12 que Reina tenía eran bastante fiel al grueso de esos 5.000, de manera que las variaciones son muy pocas. Hay una clase sobre este tema de cómo llegó la Biblia hasta nosotros, la formación del canon y también las fuentes originales para las traducciones. No es el tema aquí de esta clase, por supuesto, pero este es solo para que tengan una referencia de que
todos los traductores están viendo prácticamente el mismo texto en griego, prácticamente, del Nuevo y el mismo texto en hebreo del Antiguo Testamento. Entonces no es para decir, a ver, porque es el texto que está usando Reina Valera es uno y el NBI es otro. No, es el mismo texto. Perdón. Ahora bien, los traductores sí tienen un estilo para traducir, como ustedes lo vieron en el video. Algunos traducen más literal, caso de Reina Valera, Biblia de las Américas, la Biblia textual, eh, son traducciones literales, la Biblia de Jerusalén. O sea que ellos conservan mucho la estructura del sintáctica y gramatical de la lengua original, ¿no? Y hay otros que prefieren una traducción más dinámica, más activa, mucho más fluida y más parecida a la lengua receptora, que en el caso nuestro el español. Entonces, esas traducciones tú vas a leerle y dices, oye, pero esta sí la entiendo clarito. Esta sí la entiendo clarito. ¿Por qué? Porque los traductores utilizaron una forma que el lector pueda sentir incluso que la Biblia fue escrita en su idioma, en español. Claro que no fue en español, pero ellos tradujeron de tal manera que no siguieron mucho la estructura gramatical, sintáctica de la propia lengua original. Por ejemplo, vamos a encontrar en Reina Valera frases como, y aconteció que saliendo ellos encontraron a un hombre ciego. ¿Quién habla ahorita así en español en nuestro tiempo? ¿A quién han escuchado ustedes hablando, conversando o aún dirigiéndose a un grupo y aconteció que estando ellos, no, nadie habla así, pero esos son expresiones arcaicas. ¿Pero qué? Son expresiones que reflejan exactamente cómo es que lo tiene el griego en el Nuevo Testamento. Tiene la conjunción, tiene el adverbio, tiene un participio y así mismo lo tradujo Reina. Conjunción, participio, etcétera. Mientras que si tú lo lees en NBI, esa misma frase, lo va a decir de otra manera. Porque respetando el sentido del original, ellos cambiaron el orden para que se leyera más fluidamente en español. Y ellos salieron y encontraron un ciego, clarito, así, sin muchas vueltas. Entonces, esas diferencias de estilo sí se van a notar cuando uno empieza a comparar, oye, mira cómo lo tiene esta, mira cómo. Y se debe al estilo del traductor, al estilo elegido, sea formal o literal o sea dinámico. Se debe a eso. También en la selección de las palabras que escogieron. Y así, entonces, ese tipo de cosas es el que uno busca cuando está comparando traducciones. Ya sabemos que al haber estilo literal y al existir el estilo dinámico, las dinámicas van a ser diferentes. En las traducciones dinámicas también vamos a encontrar probablemente más párrafos. En Reina Valera me aparece un solo párrafo. Efesios capítulo 1, del 3 hasta el 11, un solo párrafo. Wow, grandísimo ese párrafo. Pero si me voy a la Dios habla hoy, o si me voy a la palabra de Dios para todos, o otra versión dinámica, esa misma sección del 3 al 11 va a tener dos párrafos o tres párrafos. Porque las versiones dinámicas tienden a subdividir más el texto. ¿Para qué? Para favorecer la comprensión del lector. El lector comprende más, el lector capta mejor cuando se subdivide un texto grande en textos más pequeños. Y otro fenómeno que vamos a encontrar es que en las versiones más literales, como Reina Valera, eh, el párrafo mismo no tiene tantas oraciones adentro. O sea, quizás una o dos oraciones, pero las dinámicas tienen dos, tres y hasta cuatro oraciones. Ellos segmentan más. La tendencia de las versiones dinámicas es segmentar más el texto en partes más pequeñas. Los párrafos tienen más oraciones y el texto tiene más párrafos, porque eso favorece la comprensión del lector. Acuérdense que ellos buscan es que el lector entienda. Mientras que, ¿qué busca la versión literal o formal? No tanto que el lector entienda, aunque por supuesto que haciendo un esfuerzo va a entender, sino busca fidelidad. Quiero ser fiel, así como lo dijo Pablo exactamente. Así lo quiero traducir.
Si entiende o no entiende el lector, bueno, ya esa es una responsabilidad de él, pero la mía, dice el traductor, es que el texto sea fiel a la estructura gramatical, sintáctica del texto original. Entonces ahí uno empieza a jugar con las traducciones y ver, bueno, esta lo tiene así, esta lo tiene así. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomarnos unos minutos para hacer un ejercicio. Entonces van a ser grupos de tres personas y vamos a trabajar con este texto. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Sí, ok. Este es Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20. Aquí tenemos dos versiones. Reina Valera del 60, que ya ustedes saben que esta es una versión de estilo formal, de estilo literal. Y NBI, que es una versión de estilo dinámico. Entonces, vamos a comparar estas dos versiones, estas dos traducciones, y vamos a hacer la mayor cantidad de observaciones posible en el tiempo que vamos a tener para hacerla. Entonces, por favor, coloquen en una hoja, cada grupo va a tener una hoja y va a escribir allí las observaciones y al final de la dinámica le tiran foto y me la mandan. O si uno del grupo la puede escribir en el mismo celular y me lo manda con el nombre del grupo. Ahora, vamos a hacer los grupos de tres y si alguien llega, que se anexe al grupo que ustedes señalen allí. ¿Estamos bien entonces? Excelente. Sí, Ok. bueno. ¿Tienen ya los grupos listos? Sí, aquí estamos. Oye, vale, cuando yo voy, ustedes vienen ya. En el cuaderno. No, Ok. Los profesores de matemáticas, los profesores de matemáticas no entienden. Ok, ¿quiénes son los grupos? Dígame a ver. Por aquí está Osvaldo Jiménez, Fran Pérez y el doctor Abel Mendoza. Muy bien, oye, grupo de los eruditos, vale. Mejor combinación no se pudo haber hecho. Segundo grupo, Yo creo que el segundo grupo de dos. Manuel y yo. el grupo de dos. Ok, ¿quiénes son? Manuel, Gil, Kevin Gaviera. Perfecto. El tercer grupo, Sería Daniel Guzmán, Orlando Toledo y Aníbal Herrera. perfecto, ok. Si llegase una persona que se incorpore al grupo de Kelvin, ¿está bien? Correcto. Ok. Y si llega otra persona, escojan dónde se va a agrupar. Bueno, fíjense, vamos a trabajar hagan todas las observaciones que puedan, gramaticales, léxicas, cuántos párrafos, cuántas oraciones por párrafo, etcétera. Y si les da tiempo, porque les voy a poner un límite de tiempo, identifíquenme la oración principal, por lo menos en el primer párrafo. Si la pueden identificar en el segundo, chéverísimo. Hay un punto extra ahí, pero por lo menos en la primera sí. Ok, vamos a tomarnos unos 15 minutos más o menos 15 minutos para esta actividad. Filipenses 4, del 10 al 20. ¿Tiene una versión ahí? ¿Tienen versión ahí? Este que no hay, yo también tengo nueve. Bueno, a ver, Reina Valera del celular tiene un párrafo nada más en el versículo 10. El versículo 10 es un párrafo. Ese no se ve, no se ve en el párrafo. Aquí, en la de los párrafos de 10, ahora hay un párrafo de 10. Preferiblemente guíense por la lámina. Ok. Ok. No, entonces tenemos. Pero en el párrafo, pero el párrafo, el párrafo tenemos. Muy bien, no te gustó. En el 13 y aquí en el 14. Yo creo que párrafo. Entonces, párrafo. Tenemos que cada versión tiene dos párrafos. Cantidad. Entonces ponemos.
Y, cada uno tiene dos párrafos, ¿ah? Cada uno tiene dos párrafos. Pero Reina Valera va del 10 Va del 10 al 13. Y NBI del 10 al 14. Son los historias de día es. Y del 14 al 20. Y NBI está del 10 al 14. 10 y al 14. 15 al 20. Y de 14 al 20. Ahora, ¿cuántas oraciones? La cantidad de párrafos que tiene y de dónde va. Las oraciones. ¿Cuántas oraciones hay en cada párrafo? Y la otra, ¿Cuántas oraciones ven Esto es 20. Tiene tres, Reina Valera ahí. ¿Sí? En Y 13, ahí viene siendo en todos los pueblos. En ese común. Pues bueno, aceptamos. Él no aceptamos. Entonces dice en el. No puede. En la primera oración, en mi hay un punto y allá hay un punto y coma, o sea, que no termina la oración. ¿No? bueno, Entonces podemos decir cuántas oraciones hay en este párrafo. ¿Cuántas oraciones hay en este párrafo? vamos a matar NBI. Vamos a matar NBI primero. Y después nos vamos a matar. Ajá. NBI, ¿Tiene NBI? ¿este no es NBI? No, ese no es, este Nuevo Testamento. ¿Y este qué? Este es Reina Valera. NBI la tengo aquí. En el primer versículo, ¿cuánto tiene el primer versículo? Una oración hasta que un punto, es una oración. Bueno, en mí hay un punto de coma, no hay una oración. Porque sí. Entonces, ¿cuánto tuve por menos en la versión Reina Valera? ¿Cuál es esta versión Reina Valera? Sí, ¿Ah? sí. Bueno, Aquí aquí hay uno. hay una sola oración. Y aquí también hay otro. Entonces, aquí ponemos versículo 10. Versículo 10. Versículo 10. Hay una oración, ¿verdad? El versículo 10 hay una sola oración. En el versículo 10 hay dos oraciones. En la NBI, en el versículo 10 hay Tú dices que hay 4 en la Reina Valera. Yo creo que hay 3. En la Reina Valera creo que hay 3 oraciones. En la primera. en el versículo 12. El 12 y 13 creo que están en el. Vamos a hacer la suma total. El párrafo tantas oraciones en el párrafo total. Bueno, vamos a hacerlo.
Yo lo veo el 12 y el 13 complemento. ¿Sí? Ah, Pero viene, Una oración termina en un punto, ahí termina la oración. pero creo que este viene de este. ¿Ah? el 20. Y del 15 al 20. La primera parte. Está planificado el tema ya. Párrafo de 10 a 13, vamos a poner párrafo de 10 a 13. Párrafo de 10 a 13, ¿no? Hay cuatro oraciones. Cuatro oraciones. Y párrafo 14 al 20. ¿Ah? Creo que, déjame contarlo. Creo que aquí hay una. Aquí hay una oración. Sí, porque, o sea, parece que mi padre es una oración. Aquí está un punto. Ok. Entonces, 15 hasta el 16 es una oración, creo yo. Pero esto viene siendo explicativo. Del 14 al 16 creo que es una oración para mí. No, una oración termina donde hay un punto, porque tiene el sentido completo. Pero como esto es literal, muchas veces este punto es como para dar un énfasis a una explicación. De todas maneras, estamos aprendiendo. Tiene el sentido. Ah, no está así, pero no le van a enviar por el. Aquí hay uno. Ok, vamos a poner que aquí hay uno. Aquí, si es por punto, entonces se termina aquí. La 16. O sea, sería 2. 15 y 16 es 2. Dos. Aquí hay 3. tres. Si es por punto. Y aquí sería 4. Aquí sería cuatro. Sí, señor. Sería 5. Sí. Y Y esto aquí es sería seis. guiándote por los puntos, pero por ¿cómo se dice? Por la idea. Seis. Soy oración. De que yo consigo información porque tiene esa información. Sí, oración. Allá. En este caso, allá tiene cuatro oraciones. Y en la oración se hace igual. Viene allí. Sí. Entonces, ¿cuántos de hay? Sí.
Y del 15 al 20. Muy bien. A ver cómo se llama la muerte. Aquello que sí, pero sé vivir en la pobreza y también sé vivir en la humildad. He aprendido a hacer frente a las situaciones, a crecer, a estar primer año, sobra, ya. Este es el todo esta plena, gracias a Dios, un corazón que dice, yo no sé si mal, me hicieron un barco para que del ciclo principal, en el primero que la segunda parte del los vientres hay continuación para poder que cosa de seis. Estoy leyendo ya para ver. Para leer No, no, de Filipenses, para ver. la oración. Sí. Yo lo veo ya. Bueno, estoy concentrándome. Ya con lo veo. La dos no la dos no permite a Tiene que un punto como usted puede ser 12 o 12. Debería ser la principal, debería ser lo mismo. Sí. El primer párrafo. La oración principal del primer párrafo es todo lo puede Cristo que me fortalece. Y es una oración principal que está en todos los buses, carros compuestos. En los talleres, en los famosos zapatos de Kirkuk, también. No, el cortita, este, y vestido Primero viste en el NBI, perdón, la presencia que viste 10 oraciones. 4 en el primer párrafo, 6 en el segundo. Y aquí cabeza.
El versículo 19 aquí, justamente lo que era. Pero aquí, En la parte del versículo principal, mi Dios fue superando ese es la de este lado. De este, Ahora, es interesante, porque bien compartir. Bueno, y en realidad es que las películas que está contando los temas de eso, de cómo se da la escuela. Es lo que está cómo es el libro si tú veas igual que la negocia que ya tenga puesto pero es lo que hay que comprar. una cosa, pensar en una cosa Ajá. y cuidar. Bueno, eso me parece que hay gramatical. estoy buscando todavía las ideas principales. El primero, yo creo que no sé. ¿Cuál es la primera? Bueno, El 11, ¿no? Exacto, exacto. No digo que porque Sí, tiene sí, que ser exacto, exacto. aquí. Entonces vemos el idea principal. Sí. Eso te parece más fácil. Es 14. Pero el primero no lo veo tan. Versículo 11. Pero es verdad. Él también tiene que ser la misma, porque no puede decir aquí, también tiene que ser la misma ya, porque o sea, es la misma Biblia. Yo creo que en el otro, en el segundo párrafo, ¿cuál fue la idea principal? Yo dije que era el 19. La principal. El 19 en el segundo. Y este sí es El 19, pero entonces ahí está mal explicado. Oh, oh, oh. Mi consiervo. Vayan El internet está lentico, ¿no? Está pegando un poco. ya cerrando. eh, envíen en, en el chat para tomarnos. Ajá, aló. ¿Puede oír? Aló, sí, te copio. aló, aló, Sí. aló. ¿Puede? Se cayó.
Versículo Porque yo 19. pude poner como no, hermana, Sí. a ver, Mira, Dios suplió todo lo que Esa pregunta nosotros. Samuel se mandó a hacer inteligencia artificial. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ves tú, ChatGPT? Mira, será nosotros que hermano. Ahí está. Contrato violento. Aló, aló, ¿sí me oyen? Aló. sí, Oye, ese es una señal del cielo para que tengan más chance. ¿Pueden ver la lámina? ¿Pueden ver la lámina en la pantalla? Sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces mientras envían su foto o su WhatsApp con las observaciones, eh, aló, veo que están No, congelados Daniel, ustedes. Aló. parte Todavía gramatical. no faltó. Yo creo que el internet aquí que está fallando un poco. Y la parte gramatical es bastante peor. es bastante No, gramática. yo creo que también aquí está fallando un poco. ¿Pueden oírme bien ahora? Sí, sí. Oír sí. Ok. Y ven la pantalla, ven en la lámina. Sí. Sí. Muy bien. No, estaba diciendo que ya vamos cerrando la actividad. Van di unos minutos más para redondear. Entonces, tírenle una foto a lo que escribieron o si lo escribieron directo en el WhatsApp, pueden enviar el WhatsApp con el nombre de los participantes. Y lo que vamos a revisar es las observaciones que ustedes han hecho. Tómense un par de minutos más para enviar o la foto o el texto en WhatsApp. Vamos a tomarnos un par de minutos para enviarlo. ¿Alguna observación, muchachos, que podemos hacer? O ven con dedo, con dedo. Así es, entonces. ¿Tuviste que no estamos de acuerdo con la organización? Concepto, ¿no? Sí. Cuando existía, Eduardo. Ubaldo Jiménez. Y tírale esa foto bonita ahí. Eso. La gramática, gramatical es, hay que tener tiempo, ¿verdad? Para gramaticar. ¿A dónde le vamos a entrar? Al foro. Sí, al A Samuel, al personal. Al personal. personal. Ah, yo le envío el foro. No, al personal. Samuel. Sí, lo van a mandar a mi WhatsApp personal, exacto. No, bueno, ya vi que Aníbal lo colocó en el foro. Está Ya te lo bien, ¿no? envié, En un sentido, ya lo envié a ustedes. Y ya lo eliminé aquí. pero muy bien, al personal. Vamos a esperar por los demás. Ya Ove mandó el suyo. Yes, yes, I do. Yes, I do. Fíjate, ve, cuando ya le iba a preguntar, Ove lo mandó, vale. Nos cruzamos en el camino. Porque se me olvida. Verbo to be. A mí me olvidó un chamo, un bocho, amigo nosotros, que era súper atrevido para hablar inglés. Hablaba malísimo. Estamos en curso de inglés y él hablaba como. Entonces le decía, repite de nuevo, repeat again. Entonces él decía, repeat of new. El profesor muerto la risa, mano, y lo felicito, Martín, atrévase. Acá es un tremendo disparate, pero no sé qué. Ok. ¿Estamos listos entonces todos? Sí. Pero aquí me está faltando un grupo. Sí, hay 4 grupos, ¿no? Tres. Estamos pocos. Oye, di Hay que 3 grupos. Hay dos grupos y medio. Hay dos grupos y medio incluso, ¿verdad que sí? Para que Manuel Ok, perfecto, están todos.
Ah, sí, el vale por más, exacto. Bueno, ok, vamos a comentar entonces algunas cosas que saltan a la vista de esta comparación. A ver, el grupo de Aníbal, una observación, una sola, que nos puedan compartir de esta comparación. Nosotros, Ajá, bueno, grupo de Aníbal, sí. la cantidad de párrafos es igual, pues. Esa fue la primera observación que vimos. Los Muy bien, párrafos del Reina Valera abarca versículo 10 del 10 al 13, primer párrafo, y el segundo párrafo del 14 al 20. Y NBI se hace una diferencia porque el primer párrafo, a pesar de que son dos iguales, va del 10 al 14 y el segundo del 15 al 20. Esa fue la primera observación que hicimos ahí con respecto a los párrafos. muy bien. Páralo allí. Eh, a ver, el versículo 14 que Reina Valera tiene como encabezado del segundo párrafo y NBI tiene como final del primer párrafo. ¿Qué podríamos decir a favor de Reina Valera y qué pudiéramos decir a favor de NBI? Alguien que hable a favor de Reina Valera, si es que hay alguien que diga, no, me parece que Reina Valera, si no hay nadie que defienda, dejen a Reina sola, ella sola se defiende. Y si solamente tenemos defensores de cómo lo tiene NBI, pues vamos a defenderla, pues porque si yo creo lo que NBI hizo, me parece bien, yo tengo argumentos para defender. Oye, Eh, Samuel, ajá, con respecto a la NBI, no defendería el tema de que empieza desde el 15. De hecho, la NBI que yo tengo aquí comienza también desde el 14. Interesante. Y una, ¿verdad? y una de las cosas que no nos pareció a Manuel y a mí que fuese a partir del 15 es porque el 14 creemos que es la oración principal del segundo párrafo. Parece así. Sí. Perdón, otra vez, el 14 consideran que es la oración principal del segundo párrafo. Y entonces no debería estar en el primer párrafo. Bueno, claro, ya va, pero si estuviera, vamos a suponer que estuviera en el primer párrafo. Vamos a suponer que realmente pertenece al primer párrafo. ¿Cómo la entenderían entonces? Claro, si la saco, yo puedo decir que es la principal del segundo. Pero si la dejo en el primero, ¿cómo la entendería? Sí. Lo que pasa es que el 15 lo que hace es ampliar la información de cómo ellos ayudaban a Pablo, pues. Entonces, cuando el 15 queda como en NBI, la segunda figura de NBI que tenemos aquí, el segundo párrafo, o sea, pareciera estar en el 15, igual la idea principal, pues, pero yo también estoy así como con Kelvin, pues, pareciera ser que el 14 favorece, pero... Ok, el 14, si ¿Entiendes? el 14, el argumento que estoy oyendo es, el 14 pareciera la oración principal del segundo párrafo. Sí. Y por eso favoreceríamos que esté en el segundo párrafo. Si estuviera en el primero, ¿pudiera ser el 14 la oración principal del primer párrafo? No. No, veríamos más el 10 como la oración principal del primer párrafo. Ok, el 10 sería la oración principal del primer párrafo, que dice, básicamente lo que está diciendo es que se alegró de que ellos hayan vuelto a pensar en el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el 10 y el 14 en cuanto al sentido, en cuanto al significado? ¿Son distintas temáticas el 10 y el 14 en como No, oraciones? no son diferentes temáticas, pero yo veo que hay una conexión en el 14. Sin embargo, o sea, que me parece que... Si se pudiera apuntar más a que pertenece al primer párrafo. Ese, sin embargo, a mí me conecta también con el 13. Particularmente. Evidentemente, Porque dice, porque ve cómo termina el 13. En la NBI termina: a todo lo puedo hacer frente, gracias a Cristo, que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron mucho partiendo mis dificultades. Por un lado dice, Ah, que quiero expresar de que gracias a Cristo puede hacer frente a las dificultades. Pero ajá. ustedes también compartieron mis dificultades. Por eso es que me llama la atención de que... La verdad, como una conclusión, pues. Sí, o sea, Sí, como que gracias a Cristo yo puedo resistir todo. Por un ejemplo, estoy parafraseando. Pero ok. ustedes por compartir también lo que las dificultades conmigo.
muy bien, eso que dice Orlando. Puede ser visto de esa manera que el sin embargo complementa al 13. Aunque yo puedo hacerle frente a todo gracias a Cristo, que es el que me da la fuerza, oye, sin embargo ustedes hicieron bien en compartir mis dificultades. No por el hecho de que Cristo sea mi fortaleza, yo voy a decir que no compartan conmigo. No, no, no. Ustedes hicieron bien. Yo los felicito porque a pesar de que Cristo es mi fortaleza, ustedes hicieron bien en ayudarme. Eso sería más o menos la idea. Hay ese fenómeno que un párrafo tiene su oración principal de primera y la oración principal vuelve a repetirse al final, dicha de otra manera, con otras palabras, para reforzar. Entonces sería iniciando y terminando el párrafo, se vuelve a enfocar o a reforzar el tema. Entonces el párrafo queda como cubierto. La primera y la última son la misma oración, solo que enfatizada o duplicada para darle fuerza a ese concepto. Realmente lo que quiero es darle las gracias porque ustedes han pensado en mí, han compartido de sus bienes conmigo. Como dijo Kelvin, parece que el 10 y el 14 tocan el mismo asunto. Son oraciones que tratan del mismo tema. Y en el medio quedan el resto de las oraciones de apoyo. Eso es posible y probablemente eso llevó a los traductores aquí a colocarla en ese lugar. Ahora, el versículo 15 arranca un nuevo asunto, o sea, un nuevo subtema. En la NBA da la impresión que sí, porque cambia como el escenario, pues, o sea, da la impresión como que cambia el escenario, como que está tocando otro tema. O sea, está relacionado, pero que da la impresión como que toca otro, digamos como otro asunto, pues, relacionado, Ok. pero que a mí me da la impresión de que es otro asunto porque cambia el escenario de que habla de Macedonia. Es como que, digamos, estamos hablando aquí, pero él se va a otro punto donde está relacionado también con el mismo tema, pero que en otro lugar diferente, pues. Ok, ok, eso puede ser visto así. Ahora, si nos vamos con Reina Valera del 60, que tiene el 14 iniciando un nuevo párrafo, el 15 sería una ampliación del 14, como dijo Kelvin también. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, ustedes, filipenses, al principio de mi predicación del Evangelio, cuando yo partí de Macedonia, ustedes fueron los únicos prácticamente que me sostuvieron a mí. Él lo está explicando, ampliando más la idea de que ellos participaron con él en su tribulación. O sea, el 14 y el 15 pudieran conectarse de esa forma. Yo lo que quiero es mostrarle lo difícil que a veces es para un traductor, lo difícil que a veces es para un traductor tomar ese tipo de decisión. ¿Dónde coloco el 14? ¿Como parte del primer párrafo o encabezando el segundo? Y entonces, como dijo alguno de ustedes allí, el 15 o mejor dicho, el 14 pudiera ser la oración principal de un nuevo párrafo o pudiera ser el refuerzo de una oración principal del primer párrafo. En esas cosas nos vamos a veces ver envueltos. Esto no es común que suceda este fenómeno, pero lo vamos a ver. Muy bien, gracias por esta pequeña microdiscusión ahí sobre dónde colocamos al 14. Manuel y Kelvin, otra observación que puedan compartirnos, consiervos. Hermano Samuel, por ejemplo, otra punto de vista que me da es que del 10 al 14, Pablo está hablando como de ellos, de la iglesia de Filipo. Ujú. Y del 15 al 20, él comienza a hablar de otra iglesia. Es decir, en ese caso, creo que es de Tesalónica que está hablando. O sea, el del Ajá. 10 al 14 me da la impresión de que él está hablando con la iglesia de Filipo, pues. Pero que del 15 al 20 él comienza a hablar de su experiencia como con otra iglesia, pues. Vamos a revisar esa percepción, Orlando. Vamos a leer con calma a ver si el tema de Pablo es Filipo o es los de Tesalónica. Vamos a leerlo ¿cómo se llama? En NBI. Cuando partí de Macedonia al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes. ¿A quiénes se refieren ese ustedes? A los Filipos. Ajá, porque ahí lo dice también, ¿verdad? Los de la iglesia de Filipo,
los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. Ahí ya nos dimos cuenta que está hablando de los de Filipo. Vamos a ver el 16. Pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes, ¿a quiénes se refiere ustedes ahí? Otra vez a Filipo. Más de una vez ustedes me enviaron ofrenda para mis necesidades. Entonces ya vemos que el 15 y el 16 está refiriéndose a los de Filipo, aunque menciona la ciudad de Tesalónica, que cuando él estaba en esa ciudad, los de Filipo siguieron ayudándolo a él. Muy bien, vamos al 17. No es que yo esté cobrándoles. ¿A quién él le está aclarando eso de que no les estaba cobrando? A lo de Filipo. A los de Filipo, no es que yo le esté cobrando a ustedes, los de Filipo, lo que yo quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Sigue hablándole a los de Filipo. Acuso recibo de todo y hasta tengo de sobra. Ya es un comentario de él, de cómo estaba él. Ahora no está hablando de Filipo, ahora está hablando de él. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. ¿Quiénes le enviaron a él algo por medio de Epafrodito? Eh, Parece que los de Filipo, ok. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado. Fue un sacrificio que Dios recibe con agrado. Lo que me enviaron está hablando de la ofrenda, ¿verdad? Que los de Filipo enviaron. Por lo tanto, mi Dios pues les dará a quienes. A, a la iglesia de Filipo, porque de ella es que está hablando. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús, gloria para siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Entonces, sí, es verdad lo que Orlando observó, que se menciona Tesalónica, pero Tesalónica se menciona más bien, Orlando, en este caso sería como una circunstancia donde él estaba o donde él estuvo en algún momento de su tránsito por allí y la iglesia de Filipo, estando él en Tesalónica, la iglesia de Filipo le siguió mandando. Entonces parece que mantiene como objetivo a la iglesia de Filipo como el objeto de su enseñanza, sus directrices, ¿verdad? Sus comentarios. Entonces, hay coherencia entre el primer y el segundo párrafo que está hablando del mismo asunto, ¿verdad? De la iglesia de Filipo. Está agradeciéndoles a ellos. Muy bien, entonces, Manuel y Kelvin, compártanos una de las observaciones que pudieron hacer, que no sea la misma que hicieron los del grupo de Orlando, Aníbal, sino otra diferente. Bueno, nosotros pudimos ver que en la Reina Valera del 60 hay 10 oraciones y en la NBI hay 14 oraciones. ¿En los dos párrafos o solo en el primero? Los dos párrafos. En los dos párrafos. ¿Cuántas contaron en Venera del 60, perdón? 10 oraciones y en la NBI 14 oraciones. Ah, ok. Entonces, se confirma la teoría de que las versiones de traducción dinámica eh, segmentan más el pasaje. O sea, son más proclives a colocar más oraciones que las versiones más, ¿cómo se llama? Literales o estructurales. Muy bien. El primer párrafo en la Reina Valera del 60 tiene solo 4 oraciones. Y el primer párrafo en la NBI tiene 7 oraciones. Oye, imagínense. O sea, 3 párrafos más. Sí, casi el doble. Ok, eso ayuda, ¿saben? Eso ayuda a leer el párrafo más fluidamente. Podemos recuperar más la información leída cuando las oraciones son más cortas. Cuanto más oraciones tenga un párrafo, la legibilidad de ese párrafo se puede captar mejor. La legibilidad es la capacidad que tiene un texto de ser leído, comprendido y recordado. Entonces, las versiones dinámicas, yo he hablado hoy en NBI, Palabra de Dios para Todos, etcétera, yo las puedo leer con mayor capacidad de recordar lo que leí. Mientras que los textos con menos oraciones no son tan fáciles de recordar y requieren una mayor formación académica. O sea, se requiere tener más años de estudio para leer un texto como Reina Valera del 60 que para leer un texto de NBI, ¿no? Eso desde el punto de vista de la lingüística. Muy bien. El grupo de los eruditos, los sesudos expertos aquí, ¿verdad? Ove, Fran, adelante.
Ah, El doctor Obed, o el mismo se dijo. no, él mismo lo dijo, yo estamos diciéndolo porque él mismo lo dijo. Pero está todo broma, chico. No, bueno, pero ya uno se queda con eso. Ajá, adelante, grupo. Nosotros podemos observar, por lo menos en la parte gramatical, vemos que los verbos no eh, influyen mucho en ¿cómo se llama? En poder entender mejor las oraciones, ¿no? Ok. Porque en el 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí. Esa palabra revivido no coincide con la que aquí pensar en mí. O sea, aquí yo, si me quedaría con alguno de los dos verbos, me quedo con el revivido y no pensar, porque ya aquí revivido es que ellos como que pusieron en práctica, pues, y no pensar. Ah, ya, entendí lo que estás diciendo. O sea, tú consideras, o el grupo considera, que el verbo revivido tiene como más fuerza, tiene Tiene más más fuerza. fuerza, como más pegada que solamente que hayan vuelto a pensar. Ajá, volviste a pensar en mí. Pero Ah, cuando digo revivido, oye, yo le imprimo algo como de drama, como de profundidad. Y esa observación es correcta, es correctísima. Las versiones literales o de estructura, estructurales, cuando intentan conservar los léxicos desde el original hasta el idioma receptor, en este caso el español, ellos tratan de darle a la palabra el mismo sentido que tenía en el original, en este caso en el griego. Seguramente si yo busco esta palabra en el griego del Nuevo Testamento, voy a encontrar que tiene ese sentido de revivir, resucitar, volver a vivir. Ahora, eso Pero, tienes. Ajá, ok. pero sin embargo, yo sigo viendo diferencia entre lo que está, esa versión que tienes tú ahí. No, lo que pasa es que, perdóname, yo creo que esa versión que está usando el hermano Samuel es la de Dios habla hoy. Porque la estoy revisando porque hay una palabra que me llamó la atención en el 18 que dice acus. Y la estoy ¿Cómo? buscando. Esa versión que usted usó allí, creo que Dios habla hoy. Dios habla hoy. Ah, pudiera ser, ¿vale? Sí, Bueno, hay al, diferentes al, versiones. al fin y al cabo estamos como sacando. Fíjate que la NBI que tengo yo aquí, es diferente. Ajá. me alegro muchísimo en el Señor de que al fin Sí. se hayan vuelto a interesar en él. Se hayan vuelto a interesar. Sí. Ah, bueno, fíjate, ese es Al parecido regreso, a la NBI que tenemos aquí. Déjeme corroborar esto que dice, a ver, Osvaldo Jiménez. Osvaldo, que hiciste el comentario. Filipenses que 4, 10. Osvaldo, la página nueve. Ah, no, sí, es Reina Valera el 60, correcto. Reina Valera el 60. Otra versión, Dios habla hoy. Eh, y la otra, me alegro mucho en el Señor. A ver, me alegro mucho. Sí, la otra es, exacto, es Dios habla hoy. Tienen razón, hermano. Tienen razón. oye, ya le 15 puntos, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, bien Tie- dicho, solo es un hito. no, ¿cómo se llama? No oí el comentario, porque hablaron varios a la vez. No, que si son, demostraron ser los eruditos. Se mostraron ser los eruditos, ok. Entonces, la Sí, de la izquierda, a ver, la de la izquierda es Reina Valera el 60, ¿estamos? ajá. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? O por lo menos es Sí, la sí, versión Reina Valera. Ah, sí. por, por lo, por lo menos es la versión Reina Valera el 60 que tengo yo aquí. Yo tengo un Nuevo Testamento que se llama Nuevo Testamento 4 versiones, ¿verdad? Que tiene las 4 versiones en 4 columnas. Tiene Reina Valera el 60, tiene Dios habla hoy, tiene la Biblia de las Américas y tiene nueva versión internacional. Bueno, en sus ediciones respectivas. Entonces, la que está en la izquierda la tomé de aquí como Reina Valera el 60. Y la que está en la derecha, yo coloqué que es NBI, pero es Dios habla hoy.
Es Dios habla hoy. Pues dice, me alegro mucho en el Señor. La NBI que tengo yo aquí dice, me alegro muchísimo. Ajá, esa es Esa misma. Me alegro muchísimo. Y para ver, empieza el siguiente párrafo en el 14. Ah, ¿viste? Correcto. Ajá. Ah, Estamos, empieza el siguiente párrafo en el 14, mientras que Dios habla hoy, empieza el siguiente párrafo en el 15. sí, eso le pasa porque es una Biblia ecuménica. Eh, entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar el título de arriba que dice NBI y poner Dios habla hoy. No, no, Ese es todo el cambio que debemos hacer, pero la estructura del texto corresponde. El de la izquierda a Reina Abril 60 y ahora el error mío fue haber colocado NBI cuando debe decir Dios habla hoy allí. Ahora, ¿qué era lo que estábamos diciendo que llegamos a este punto? Ah, lo de haber revivido. Reina Valera pone habéis revivido y Fran estaba diciendo, oye, me gusta más habéis revivido, porque parece como más dramático, tiene más impacto. Y yo estaba diciendo que es correcto eso porque las versiones de traducción literal o estructural tratan de colocar el léxico en más o menos el mismo campo semántico que el original. Casi que, yo no puedo asegurarlo porque no he visto el original en este momento, pero casi que yo estaría seguro que si yo veo el griego de ese verbo, voy a encontrar que tiene esa forma literal de volver a vivir, algo así. Ahora, decía Frank, no es como muy light la otra que dice, han vuelto a pensar en mí. Bueno, buscaron una forma mejor de traducirlo, de haber revivido. Pero para Fran perdió como fue. Ahora, la NBI ahí, ¿cómo dice? Dice que por fin hayan vuelto a interesarse. La NBI. Lo deja también así, parecido a Dios habla hoy, fíjense, bastante parecido. Volver a interesarse, volver a pensar en mí, pero el impacto de haber revivido, como dice Fran, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fran, porque es una figura, es una metáfora que está usando. Han revivido, como que si fuera un ser vivo que murió, el ser vivo murió y luego resucitó. Y esa es la idea aquí, oye, reviviste. Como cuando uno dice, cuando llega alguien, uno dice, resucitaste. O mira quién apareció por ahí pues, en el WhatsApp. Resucitó un muerto. Pero esas son metáforas que uno usa para causar impacto. Y vamos a encontrar que las versiones de traducción literal, ellas hacen mucho ese juego. Muy bien. Bueno, ya cada grupo tuvo la oportunidad de comentar algo, ¿verdad? Voy a dar una última oportunidad a alguien que quiera añadir algo más. Hermano, me llamó la atención esta parte aquí, o no sé cómo entenderíamos esta parte. Vamos a abrir el espacio para que ya no a nombre del grupo, sino personal, que haya podido ver algo que llamó su atención. Bueno, Samuel, una pregunta que cuando tú estabas hablando al inicio, no es bueno tomar literalmente cómo fue escrito en el original, y no tratar de dar sentido a lo que quiso decir. Digo yo esto porque cuando vamos a tratar de entender, trataríamos de buscar lo más exacto a lo que los antiguos quisieron escribir. Entonces tú venías hablando y decías que las personas trataron de actualizar el lenguaje a que nosotros pudiéramos entender. Pero eso no implica que estamos distorsionando de una u otra manera lo que los antiguos quisieron decir, literalmente hablando, pues lo más exacto. No estaríamos Sí. cometiendo un error, no estaríamos cometiendo un error en eso. Es una buena pregunta, Fran. Yo escuché hace ratico que Kelvin estaba contando, era como un chiste de alguien que estaba hablando inglés, o que estaba intentando hablar inglés. Kelvin, ¿puedes repetir más o menos a ver si yo entendí bien para ilustrar lo que Fran está preguntando?
No, pero nosotros teníamos un compañero en un curso de inglés que era muy atrevido, no se quedaba con nada. Y quería decir, repite de nuevo, que es repeat again. Pero como él no tenía mucho vocabulario, él dijo repeat of new. Ok. Repeat es repetir, of es de y new es nuevo. Ahora, fíjense, si él usó esas palabras que literalmente una por una separadamente, sí significa, si las coloco juntas, significa, ¿cómo se llama? Repite de nuevo. Ahora, si él hubiese usado eso, ¿él estaría comunicándose bien en inglés? Quizás lo entiendan, pero la gente sabe que no es la manera. La gente sabe que no es la manera. ¿Por qué? Porque las palabras en cada idioma tienen una estructura y una connotación particular para transmitir un significado. Si yo literalmente agarro esas palabras y las translitero o las coloco en esa misma manera en otro idioma, como está pasando con este muchacho que quería decir algo en inglés y las colocó literales, no va a comunicar. Por lo menos a los que hablan inglés no les va a comunicar nada, ellos se van a reír. Por ejemplo, nosotros tenemos en Venezuela una frase muy típica, muy criolla nuestra, ¿verdad? Tú me estás mamando gallo. Si han escuchado esa frase, por supuesto, los que tienen más de 40. Fulano lo que está, fulano de tal lo que está es mamando gallo. ¿Qué significa para ustedes esa frase, mamar gallo? Burlando. Una burla. Burlarse, burlarse. Fulano lo que está es burlarse. Si yo lo voy a decir en inglés, si yo lo voy a traducir al inglés, puedo usar, puedo usar, ¿cómo lo diría? A ver, o ve, ¿cómo, tú que sabes inglés, cómo lo dirías? De chicken. No, qué chique. De chicken mama, ok. No hay que ir muy lejos, Exacto. hay que ir muy lejos. Una argentina estos días estaba escuchando frases venezolanas y dijo que esa frase no tiene sentido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Eso no tiene ningún sentido. Y una argentina que habla español, pero bueno, es una frase que tiene un contexto que hay que explicar. Ah, ok, se aplica la misma idea, porque Ya, te fíjense, pones contento. en- por ejemplo, en hebreo uno encuentra salmos que dicen, te exaltaré con todos mis riñones. Entonces, Si uno lo coloca tal cual, en español, exaltaré a mi Señor con todos mis riñones, y alguien lo lee, entenderá lo que quiso decir el poeta en hebreo, en su salmo. Bueno, puede ser que lo entienda o puede ser que haga un esfuerzo y llegue cerca del significado, pero, pero si la traducción dijera, te exaltaré con todo mi ser, ya como que se entiende un poco mejor. Otro ejemplo, en el hebreo dice, y el rey Agab entró a su lugar y cubrió sus pies. El rey Agar entró a su lugar y cubrió sus pies. ¿Qué significa eso para un lector de habla española en 2025? Que ese rey entró a un sitio y se puso una sábana en los pies. Pero no es eso lo que significa. Significa que fue a hacer sus necesidades fisiológicas, a ser número 2 específicamente. bueno, Entonces, no podemos. entonces, si yo traduzco, Fran, y para todos, ¿verdad? Si yo traduzco tal cual, como está la misma expresión, la misma fraseología, la misma gramática, al español, muy posiblemente, aunque sea fiel al texto, voy a perder a mis lectores, porque hay mucha semántica que no se entiende igual, hay muchas frases, palabras y expresiones o giros, tanto en el hebreo como en el griego, que ninguna persona en español del siglo XXI la va a entender. Tengo que hacer un proceso, eso es lo que se llama traducir. Traducir es, entiendo este significado, ya comprendí lo que quiso decir, fue al baño, fue a hacer número 2 y lo coloco ahora en español. Ahora, ¿cómo lo digo en español? Para que la persona lo entienda y al mismo tiempo no irrespetar, ¿verdad? Que es la palabra. Es un tremendo lío para los traductores. Entonces, cuando yo dije
que especialmente eso pasa con los que hacen traducción dinámica. Ellos se esfuerzan por entender qué quiso decir el autor en su idioma original y luego para ponerlo en buen español, en el caso nuestro que hablamos español, ponerlo en buen español para que sea comprendido en la cultura del receptor, porque si lo digo tal cual no me lo va a comprender, no me va a entender lo que yo le quiero decir. Entonces, no están alterando la palabra en el fondo, no la están alterando. Yo creo que al contrario, la están haciendo más clara, la están haciendo más comprensible, respetando o manteniendo el sentido de lo que se quiso decir. Cada idioma, ningún idioma es exactamente equivalente a otro, ninguno. Porque si un idioma fuera, perdón. Lo que te iba a decir, yo digo todo esto por, he tenido algunas palabras con un testigo de Jehová y yo he criticado su Biblia y decir, no, pero es que tú no me estás diciendo lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Pero diciéndome lo que tú me estás diciendo, no, ellos no estarán haciendo lo mismo que estas versiones, o sea, tratando de llevar, explicar algo que sea más entendible, pues, porque ellos usan el nuevo mundo el nuevo mundo. Traducción del nuevo mundo de la Sagrada Escritura. Ajá. Y entonces cuando uno se pone a leer, literalmente algunos versículos quizás no dicen lo mismo, ¿no? Pero casi toda la Biblia coincide, pues, o sea, leyéndolo literalmente, pues, ¿sabes? Sí, y es cierto eso, Fran. La traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo, el Antiguo Testamento es una excelente traducción. Si ustedes quieren leer una excelente traducción, por cierto, con un enfoque literal, esa es la traducción del Nuevo Mundo, Antiguo Testamento. ¿Qué pasa con la traducción del Nuevo Mundo y qué pasa con algunas traducciones católicas? Que hay un otro factor, además del estilo del traductor, que puede afectar una traducción, que es el sesgo teológico. Sesgo teológico o el enfoque teológico del traductor. Por ejemplo, un punto de doctrina de los testigos de Jehová es que el Espíritu Santo no es una persona, de que Cristo es un ser creado, es un ser inferior al Padre, de que no es Dios como es Dios Padre. Jehová es el propio Dios. Cristo es como un semidios o un subdios de menor rango que el Padre. Y todo eso se va a ver en la traducción. Cuando ellos traducen, hay pasajes donde ellos van a alterar. Ya no se trata de acomodar el sentido, sino de alterarlo. Por ejemplo, Juan 1:1. En el Ajá. principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué colocan ellos allí? Yo debo tener aquí una versión del Nuevo Mundo. Y el verbo era un Dios. No la veo, no la veo. Ajá, exacto, exacto. Ellos colocan y el verbo era un Dios. ¿Qué alteraron ellos allí? Normalmente decía era un solo, que ponía el verbo era un Dios. Y con del mundo. Con el número. Entonces, colocan el artículo indeterminado un, que no está en el griego. En el griego aparece el artículo determinado ho, joseos. Lo cambian, lo quitaron. Ahí no estamos hablando ya de traducir, ya estamos hablando de alterar la palabra. Porque en el griego original no aparece el artículo indeterminado. Ellos al hacer esa tergiversación, ahora sí, ajustaron la traducción a su teología. Eso lo hicieron los testigos de Jehová y en algunas versiones católicas, algunas, porque no todas, aparece un cierto sesgo, por ejemplo, decir que Jesús tenía más hermanos o que María tuvo más hijos. Si un traductor de una Biblia católica traduce ciertos pasajes donde dice que María y sus hijos o María y los hermanos de Jesús fueron a hablar con él y lo coloca de una manera que dé a entender que María tuvo más hijos, él está yendo en contra del dogma de la virginidad perpetua de María. Por lo tanto, teología mata traducción y tiene que hacer un gran malabarismo allí para que la traducción no vaya en contra de la teología. Eso no sucede con las versiones protestantes. ¿Por qué?
porque las versiones protestantes no estaban respondiendo en su momento histórico, ¿verdad? Reina o Valera cuando editó y después las traducciones posteriores no están respondiendo necesariamente a un dogma, ni católico, ni de los testigos, ni de los mormones. Están traduciendo lo que está en el texto y son verificables. ¿Qué significa verificable? Tú me pones a mí una traducción protestante allí y yo puedo ver el griego a ver si corresponde palabra a palabra o su equivalencia, sea literal o dinámica. Pero yo agarro la Biblia de los Testigos de Jehová y le hago la misma prueba, especialmente en aquellos textos que tienen que ver con Cristo como Dios o el Espíritu Santo como persona y no como un viento, como ellos dicen, como una fuerza impersonal, y ahí va a salir raspada la traducción del Nuevo Mundo porque me alteraron el original, me lo alteraron. Dice tal cosa y ellos en su traducción otra cosa que no tiene sustento en los originales. Entonces, Frank, hay una diferencia entre el abordaje que un equipo de traductores hace con un sesgo teológico para alterar lo que dice en el original a estas versiones protestantes, Reina Valera, NBI, Dios habla hoy, que lo que están haciendo es colocándola en una forma más entendible para la gente. Es el mismo original, como decía al principio. Están leyendo el mismo griego, están leyendo los mismos manuscritos y son verificables. Tú puedes ir al texto original y verificar y decir, no, aquí Reina Valera como que no sé qué pasó, que hizo esta traducción, o NBI, o Dios habla hoy. Son verificables. Entonces, no sé, Fran, cómo captas el asunto ahí. No, no, sí, entiendo. Solo que como venimos hablando acerca de la manera como algunos interpretaban la Biblia de una manera, pero tú acabas de aclarar de que ellos nunca salieron del patrón del escrito original, pues, sino que Exacto. mantuvieron Sí, porque bueno, una de las cosas que siempre tenemos que tener claro es que ellas son traducciones, no interpretaciones. O sea, con esto siempre hay que tener cuidado con eso. Bueno, no es un comentario, sino son diferentes traducciones. Y la otra cosa es que una traducción, lo que estamos haciendo, comparar traducciones, nos ayuda a darle mejor sentido a lo que estamos interpretando. Sí, exacto. La traducción nos ayuda a ver de una manera más amplia. Por ejemplo, yo recomiendo cuatro traducciones para hacer el análisis comparativo, que por cierto es parte de la tarea que me van a entregar después, que son Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas del lado de las traducciones de equivalencia formal. Y por el lado de la equivalencia dinámica, NBI y Dios habla hoy. NBI y Dios habla hoy son muy parecidas, muy, muy parecidas. Hasta algunos han cuestionado que una se basó en la otra. No hay pruebas para decir que fue así. Los dos comités trabajaron por separado. Pero cuando tú ves la forma de cómo tradujeron los textos en NBI y lo comparas con Dios habla hoy, vas a ver muchísimo parecido. Pero esas cuatro, por lo menos, yo recomiendo que las comparen. Dios habla hoy, Biblia de las Américas, NBI y Dios habla hoy. Perdón, Reina Valera del 60, Biblia de las Américas, NBI y Dios habla hoy. Esas cuatro. Bueno, llegamos entonces a el proyecto final. Este es el proyecto final que me van a entregar. Como ven, es una suma de todo lo que hemos dicho, hecho. Algunos de ustedes ya lo tienen montado porque me han ido mandando sus tareas. eh, y yo las he recibido, las he revisado algunas, otras no he tenido el tiempo, pero ya las han ido haciendo. Vamos a agregar, bueno, el texto Corintio, cada uno eligió su texto. Van a hacer por lo menos 10 observaciones gramaticales. ¿Ustedes se acuerdan de la primera clase sobre las oraciones gramaticales? ¿Cuántas conjunciones, cuántos verbos, cuántos pronombres? Por lo menos 10 observaciones, ¿verdad? Al texto que eligieron. Eso va en una paginita o en una parte. Luego van a analizar cuántos párrafos tiene ese texto y, por supuesto, cuántas oraciones tiene cada párrafo.
y cuál es la oración principal en cada párrafo. Eso lo hemos practicado, eso lo hemos repasado. Hay hermanos que eligieron un párrafo corto. En ese caso no tiene mucho que comentar, solo de ese párrafo corto, cuáles son las oraciones que están allí. El número 3, van a analizar el contexto histórico. O sea, quién escribió este pasaje, a quién lo escribió, por qué o para qué lo escribió. Esa parte de la historia que rodea el texto, ¿verdad? Si hay también mención en el pasaje de alguna costumbre histórica, de un rasgo de la cultura, también ahí incluyen la revisión de eso. Yo les voy a mandar esta lámina al grupo para que la tengan allí y se guíen. Y cualquier cosa pueden preguntar. Analizar el contexto literario. Ustedes van a ver qué pasaje está antes y qué pasaje está después. Y cómo se relacionan esos pasajes, el que está antes y el que está después, con el que están estudiando. Igual van a escoger por lo menos 3 palabras del texto y van a hacer un pequeño análisis. ¿Se acuerdan? El análisis de palabras. A ver cuántas veces utiliza el autor esta palabra. Ahí están los videos de cada clase para que si tienen dudas pueden volver a ver el video. Ah, esto fue lo que se explicó. Y además están las guías que mandamos o flyers que damos que ustedes pueden consultarlos igual. Diferentes. Recomendadas son la Verdadera 60, NBI, Biblia de las Américas. Y ustedes saben que también puedo recomendar la Dios habla hoy. Son traducciones confiables, pueden leerlas con toda. Esto lo van a hacer en un pequeño trabajito, varias paginitas, pueden ser, háganlo a mano, puede ser a mano, tipo diagrama, con los colores, como aprendimos, o puede ser en formato Word o lo que quieran utilizar como plataforma para escribir. Y me lo van a enviar antes del 25 de agosto. Antes del 25 de agosto. ¿Qué significa eso? Que puede ser cualquier fecha entre hoy y el 25. Si alguien ya lo tiene listo y me lo envía esta noche, oye, tiene mi respeto, pues, mi reconocimiento, porque se ve que trabajó bastante. Pero si alguien, hermano, el 25 de la noche, el 25 de agosto, a las 11:59, me manda el trabajo, llegó a tiempo. Llegó a tiempo. Pero ya el 26 a las 01 de la madrugada ya es tarde. Y ahí el trabajo pierde valor. Pregunto, ¿tenemos más o menos claridad de lo que vamos a hacer? Ok, es simplemente todo lo que hemos hecho, pero ahora condensado en un solo pasaje. Y me lo van a enviar. Eso debe tener algunas páginas, por lo menos una página por cada ejercicio, a veces 2 quizás, dependiendo. Háganlo como que están entregando, no una tesis, porque esto no es una tesis, pero como que si estuvieran entregando un trabajo académico, bien presentado, con su nombre, su fecha, ¿verdad? Etcétera, y lo envía. Algo bien presentadito que si más adelante entra un grupo de hermanos que quiere estudiar este mismo curso, porque los pastores deciden, hermano, ve, hay un grupo que también queremos entrenar, queremos que ellos pasen por estas mismas materias. Bueno, yo puedo utilizar cualquiera de los trabajos de ustedes como un ejemplo para ellos y decirles, mira, aquí está el trabajo que hizo Ben, o el que hizo Frank, el que hizo Aníbal. Pueden leerlo para que vean más o menos cómo es el proyecto final. Y tiene que tener esa representatividad, esa claridad, esa limpieza de un trabajo bien hecho para que pueda servir de modelo o de ejemplo a otras generaciones. Siempre piensen en eso. Piensen que alguien va a leer su trabajo o que muchos van a leer su trabajo. Y cómo quiero yo que sea ese trabajo presentado. Voy a enviarles esta lámina para que la tengan allí y la puedan utilizar de base. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? En las comparaciones de versiones, Samuel, casi siempre las observaciones son a nivel estructural de cómo el texto se diferencia uno del otro. No, casi siempre la intención es esa. Sí, a nivel estructural, Aníbal, tienes razón. Es porque para hacer una comparación, para hacer varios otros tipos de comparaciones, necesitamos
de repente buscar como referencial el original. Y realmente no es necesario para este curso. Para este curso no lo necesitamos. Hay un curso que ustedes van a ver que es herramientas de los idiomas originales. Van a aprender a utilizar algunas herramientas gratuitas para ver qué dice el hebreo, qué dice el griego de este pasaje y cómo hacer un análisis utilizando el propio idioma original. Cuando llegue esa materia, ahí sí, ustedes van a hacer un análisis un poco más profundo. Pero para este curso, basta solo con verlo en español y hacer la comparación más que todo estructural. Cuántos párrafos, cuántas oraciones, qué palabras son diferentes, cómo me da luz, así como hemos hecho hasta ahora. Hermano Samuel, Ajá, adelante. yo quería compartir una opinión personal referente a el curso de hoy, pues. Yo sé que a lo largo de todo el curso nosotros hemos usado como referencia la Biblia Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Ajá, Y sí, sí. yo particularmente tengo una opinión en contra de esa Biblia, pues, Ay. del uso de esa versión como tal. Eh, Muy bien. no me gustan mucho las versiones dinámicas, sino que más bien me voy más que todo por las literales. Eh, pero en cuanto a la NBI, o sea, esa versión me choca bastante, pues, porque mediante la investigación he conseguido que tiene varios errores que son considerables, pues. Por ejemplo, ella es lenta para presentar la deidad de Cristo, habla poco de la Trinidad, los versículos están escasamente relacionados en cuanto al arrepentimiento, muy poco menciona el arrepentimiento y también en cuanto a las profecías de Mateo, las omite también. He conseguido, o sea, en investigación y comparación, de que ella omite cosas que son importantes para esos aspectos, pues. Por lo menos para nosotros hacer apologética en cuanto a la deidad de Cristo, ella omite omite cosas que son interesantes e importantes, pues. Y lo veo que es como buscando más que todo, o sea, hacer una versión perfectible y que pueda ser usada por tanto por testigos de Jehová, como por mormones, como por cristianos y católicos. O sea, esa es la impresión que me da. Porque por lo menos un testigo de Jehová estaría de acuerdo con ciertos versículos de la nueva versión internacional. Y un creyente, o sea, ve esas omisiones y lo ve como algo importante. Entonces, si quiere, yo tengo varios versículos anotados, pues, e incluso pudiéramos comparar y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero es mi visión personal en cuanto a varios textos que yo he estudiado, la nueva versión internacional, y que al compararla con Reina Valera 1960 o una versión literal, o sea, se ve claro de que es una omisión importante, pues. Y bueno, y que a las Biblias que usan un texto como base, el texto crítico, o sea, se ve claramente que es una omisión intencional. Entonces, no sé O- qué o- es. Si quieres, tomamos varios versículos que yo tengo aquí anotados, que anoté, y dije, bueno, yo no me quiero quedar digamos, con esa duda, aunque no es una duda porque ya es algo que yo he comprobado, o sea, que yo leo el pasaje de la NBI, leo la de 1960 o Reina Valera 1995 o el texto latinoamericano y yo veo, digo, oye, pero ¿por qué omiten algo que nosotros consideramos tan importante? sí, es una observación importante que hace Orlando. Estas observaciones ah, han ocurrido varias veces, no solo con la NBI, también con la Dios habla hoy, a veces ocurren con la Biblia textual. Incluso me ha sorprendido que con la Biblia, que con la misma Reina Valera del 60 han habido serios cuestionamientos de parte de algunos sectores por la falibilidad de Reina Valera del 60, por los escasos manuscritos que utilizó, por haber usado el texto Receptus, que no es lo más representativo de los manuscritos. Eh, yo creo que no ha habido casi ninguna traducción que ha escapado del juicio bueno, de los comentarios, ¿no? En contra, algunos y otros a favor. Entonces hay los grupos, los que defienden
más esta traducción o los que defienden más aquella, como una especie de batalla allí en relación a cuál traducción es mejor, cuál traducción es más fiel. Lo interesante de esto es que eh, para uno entrar en esta discusión, les voy a decir lo que se requiere. Lo que se requiere para entrar en esta discusión. Número uno, necesitamos tener un manejo del idioma griego, no un manejo de las palabras en griego, sino un manejo de la estructura del idioma griego, es decir, la sintaxis, la gramática. Estamos hablando del Nuevo Testamento nada más, ¿verdad? No del Antiguo, pero del Nuevo Testamento. La gramática, la sintaxis y también del aspecto de la estructura misma de la forma como los manuscritos fueron escritos. Necesitamos primero ese conocimiento para poder entrar en una discusión un poco más de fondo y cuestionar, digamos, cualquier versión, sea Reina Valera, sea Dios habla hoy, sea NBI. Número dos, necesitamos conocer sobre papirología, o sea, por qué algunas versiones escogen ciertos papiros y otras no. Por ejemplo, ¿por qué NBI prefirió un papiro donde se omite una mención que se hace sobre el ayuno, por ejemplo? Este género solo sale con ayuno y oración, dice Reina Valera, y NBI dice, este género sale solo con oración. Oye, omitieron ayuno. ¿Por qué omitieron ayuno? ¿Será que están tratando como de quitar esa práctica de la iglesia? Pero yo necesito conocer de papirología porque si no sé nada de familias de manuscritos, los que son de Occidente, de Oriente, los géneros de los manuscritos, la numeración de los manuscritos y el peso que los manuscritos tienen para que un comité decida escoger este grupo de manuscritos y no aquel, seguramente no voy a poder entrar en un debate sobre cómo yo sé que este equipo editorial tuvo más o menos sensatez al escoger determinado grupo de manuscritos y omitir cierta lectura que aparezca, por ejemplo, en NBI o en Reina Valera. En tercer lugar, necesito conocer también sobre el tema de traducción, o sea, los mecanismos de la traducción. Cuando una traducción es coherente y es convergente a una fuente, eso necesito conocer. Necesito conocer sobre canonización o el canon de la escritura. ¿Cómo los libros de la Biblia se convirtieron en libros canónicos? Porque ellos no eran canónicos en un principio. Por ejemplo, cuando se escribió Mateo, ¿cuál fue el primer volumen de Mateo que circuló en el siglo I? Y cuando Mateo, el Evangelio de Mateo me refiero, la iglesia dijo, o la comunidad cristiana dijo, este libro es inspirado por Dios, tiene que estar dentro del canon. Entonces, ¿cuándo se dio ese fenómeno? ¿Y cuándo se dio el fenómeno, por ejemplo, de las cartas de Pablo? Pablo escribió sus cartas por separado, a Corintios una, a Tesalónica la otra, a Filipos la otra. ¿En qué momento esas cartas llegaron a ser un conjunto de cartas de un cuerpo paulino que se pensó que eran inspiradas por Dios? Porque ninguna de las cartas de Pablo dice expresamente, lea esta carta porque es el mismo Dios que se las mandó. Hoy en día nosotros decimos que son palabras de Dios, pero en aquel momento no era así, sino que se fueron recopilando hasta formar lo que se llama el canon, en este caso del Nuevo Testamento. Ahora, fíjense ya, he mencionado por lo menos 3 o 4 disciplinas que debemos dominar para poder entrar en un debate sobre, mira, ahora sí, con estas cuatro disciplinas, ya ahora yo puedo cuestionar a Reina Valera del 60. Y yo voy a decir que Reina Valera del 60, cuando tradujo esto, no estaba acertada. ¿Por qué? Pues entonces yo saco mis argumentos. El lenguaje original, la parte canónica, la papirología, los contextos históricos, la traductología, a nivel de todas esas disciplinas, que la mayoría de ellas son científicas, ¿verdad? Yo puedo demostrar cuán frágil es Reina Valera. Ahora, ese nivel, vamos a reconocerlo, es difícil para nosotros. La mayoría de nosotros no está en ese nivel.
La mayoría de nosotros está en un nivel que podemos debatir o discutir, pero más que todo en español. Podemos hablar en español. Mira, ve lo que dice Reina Valera. Pero alguien va a preguntar, ¿y cómo sabes tú que Reina Valera está en lo cierto? Tú estás comparando NBI con Reina Valera. No, no debes compararla con Reina Valera. Tienes que compararla con los 5.600 manuscritos griegos que existen y ver si NBI escogió esa lectura por causa de esos 5.000 y pico. Y a lo mejor NBI es la que está en lo correcto y no Reina Valera. Si yo intento comparar NBI con Reina Valera pensando que Reina Valera es más fiel que NBI, es un error. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que demostrar que Reina Valera es más fiel que NBI usando estos conocimientos que ya les dije. El idioma original, la papirología, la canonización de los libros y todos esos elementos. Entonces nosotros realmente en este nivel lo que podemos debatir es, mira, yo encontré que Dios habla hoy tiene una expresión que es un poquito medio extraña, porque en NDI no está ahí, y en la Biblia de las Américas la tiene de otra manera. En ese aspecto yo puedo discutir, pero cuando me van a llevar a cuestionar la traducción misma, oye, veo que no es suficiente eso porque alguien me va a preguntar, ¿y cómo lo dice el texto en griego? Y si yo no sé cómo lo dice en griego, ¿qué voy a decir ahí? Voy a decir, oye, yo no sé cómo dice. O voy a decir, bueno, yo puedo leer más o menos en un interlinear, pero ya va, el interlinear, ¿qué manuscrito está usando el interlinear? ¿El textus receptus o la versión crítica? Ah, no, ese interlinear lo hizo Francisco La Cueva, es de Editorial CLIE, y está usando el textus receptus. Ah, no, pero no me vas a sacar el texto receptus para compararme con el texto crítico. Eso no se hace. Entonces, ahí voy a encontrar que no estoy en las mejores condiciones para entrar en esa demostración, porque me hacen falta más herramientas. Eh, yo digo, muchachos, fíjense, ciertamente hay bastante cosas aquí que podemos decir de una y de otra, ¿no? Orlando en este caso ha expresado sus inquietudes en relación a una de las versiones, que es la NBI. Pero es que hay mucha discusión de las otras también. Yo le puedo, incluso hay un libro, yo no sabía, pero hay un libro entero escrito en contra de Reina Valera del 60, con argumentos, con explicaciones, con no sé qué. Hay artículos bastante escritos sobre Dios habla hoy. Acusan de esto, acusan de aquello, que en el comité estaba. De la NBI se dice que había una persona homosexual o no sé qué metido allí que apoyaba el movimiento LGBT y que había otro que más. Se han dicho muchas cosas. Yo lo que le quiero animar es, está bien leer sobre estas cosas, pero cuando uno va a entrar en un debate un poco más técnico, un poco más académico, entonces debe pensar un poquito, y a ver, ¿será que yo tengo los argumentos suficientes para debatir con alguien que de repente sí conoce de todos estos argumentos? Por ejemplo, me gustaría tener aquí sentado con nosotros uno de los que formó parte del comité de traducción de la NBI y que él nos explique aquí sentado, por ejemplo, esto que Orlando dice, hermano, vete, tengo 20 versículos que yo encontré que niegan la Trinidad, que hablan de esto. Yo quiero que tú, como parte de ese equipo que tradujo la NBI, me expliques por qué ustedes hicieron esta traducción. Solo así nosotros pudiéramos tener una respuesta técnica, una respuesta bien sustentada, bien argumentada, y esa persona nos tendrá que dar razón de por qué hicieron eso. Y nosotros tendremos que escucharlo y ahí sí se abriría el debate. Bueno, ve, ¿por qué ustedes eligieron ese grupo de manuscritos del Occidente? ¿Por qué no usaron, por ejemplo, los manuscritos del Oriente que tenían ta, 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 ta? En conclusión, ustedes van a escuchar muchos comentarios, muchísimos comentarios, muchas críticas, que yo las he oído bastante sobre todas las traducciones que tenemos en español. Pero eh, quizás no estamos listos para entrar en tratar de demostrar esto. Y por eso no es tan recomendable decirlo delante de un grupo de hermanos. Por ejemplo, yo no me atrevería a decir, por ejemplo, si estoy soy líder de una célula y veo que un hermano tiene la NBI,
no es muy prudente que yo diga, hermano, ve, no lea esa versión NBI, ¿sabe? Porque tiene esto, 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 esto. ¿Por qué? Porque yo no sé si le estoy hablando a una persona que tiene la suficiente preparación para decirme, eso no es así lo que tú estás diciendo. Tú estás repitiendo algo que has leído en alguna revista o artículo, pero tú no manejas estas herramientas que yo te puedo demostrar que lo que tú estás diciendo en cada punto no es verdad. Entonces ahí me agarra fuera de base. Entonces yo les recomiendo que siempre seamos comedidos con nuestro análisis de las versiones. Les puedo asegurar, yo les voy a enviar si quieren, bueno, si tienen interés, una de las personas que más respeto yo ¿cómo se llama? En papirología y exégesis del Nuevo Testamento. Él sacó un doctorado en Inglaterra solo de exégesis del Nuevo Testamento. Es un erudito del griego. Conoce el griego como la palma de su mano porque ha leído toda la literatura griega koiné que existe, imagínense. Los padres de la iglesia, la Didache, toda esa literatura la ha leído y la ha interpretado y ha escrito libros sobre eso. Él tiene un artículo sobre la NBI, porque a él le hicieron esa pregunta que dice Orlando, es el mismo cuestionamiento. Hermano, ve, aquí te tengo varias preguntas sobre la NBI que están circulando por ahí, que hemos escuchado, y yo quiero que tú las respondas. Y este hermano en ese artículo, él habla de la NBI. Él dice, él la evaluó totalmente y él sacó su veredicto. Él dijo, yo les voy a decir si pueden o no confiar en la NBI. Entonces, no les voy a decir el veredicto para que se queden con la intriga y a ver si alguno tiene más interés y me pregunta, hermano, mándenos ese artículo. El apellido Sjögren, es un gringo, un norteamericano. Si quieren, yo se los envío para que vean cómo él desmenuza punto por punto, utilizando el idioma griego, el texto crítico, pero también el texto receptus. El hombre no se quedó con el texto crítico e hizo un análisis pormenorizado de todas las preguntas que le hicieron. Y él sacó su conclusión. Mira, esta es la conclusión. Eh, entonces yo les recomiendo literatura de ese tipo, que es literatura bien pensada, ¿cómo se llama? Que tiene buena base argumentativa. Bueno, hermano, oye, Orlando, hermano, yo siento que no te respondí directamente la pregunta, pero indirectamente sí. Parte, sí, yo entiendo y con ustedes comparto, pues. Por ejemplo, yo sé que aquí la mayoría tiene NBI y yo a ninguno por eso, o sea, siendo prudente en cuanto a eso, yo a ninguno le he dicho que no la use, pues, sino más bien respeto eso, o sea, respeto la decisión de cada quien de la Biblia que escoge. Y soy prudente al decirlo solamente aquí, porque estamos aquí en confianza y estamos hablando de diferentes versiones de la Biblia, y por eso lo planteé como una duda, como una inquietud que tengo. Sí. Ah, Entonces, o ahora, sea, ahora, perdón, Orlando, ahora que me dejaste también con la duda. Bueno, yo no soy este hermano Chorogen, ¿verdad? Pero si tú quieres, envíame esas dudas y podemos apartar un espacio. No sé, esta es la última clase que tenemos hoy, pero si ustedes están de acuerdo, pudiéramos dar una conversación, vamos a decir, una extra, hablando específicamente de la NBI y hacer un análisis, no a ese estilo que el hermano Schrögen hizo, pero sí por lo menos de las herramientas que nosotros conocemos, porque yo tampoco soy un erudito. Yo manejo algunas herramientas que no son muchas, pero bueno, con las que manejamos y con las que todos manejamos, vamos a tratar de ver. Por ejemplo, Orlando dice, mira, aquí en Juan 14:10, NBI lo tiene así. Y yo creo que aquí NBI está omitiendo el tema, por ejemplo, del arrepentimiento. Oye, Orlando, vamos a ver si es verdad. Entramos en el análisis del texto, vemos lo que dice en el original, vemos la orientación que la NBI utilizó para este caso y entonces podemos llegar a una conclusión. Oye, ciertamente, Orlando, esto que observó es cierto y es preocupante, pues vamos a ver cómo lo resolvemos. Podemos escoger o podemos pensar, por lo menos en unos 5 o 6 versículos, los más críticos, los más cuestionadores o los más cuestionados, para hacer ese ejercicio. Así con las herramientas, digamos humildemente que pudiéramos utilizar en esa sesión. La utilizamos y vemos, debatimos, porque a mí me gusta mucho el debate también a nivel
hermano, ve, esto es lo que dice, esto es lo que se entiende. Y ahí sacamos provecho y aprendemos todo. No sé qué les parece esa idea. Ok, si les parece bien, por lo menos, Orlando, envíame los textos con una observación al lado que diga, por lo menos, de este texto veo que no se trató bien tal tema, la Trinidad, por ejemplo, la Trinidad o tal cosa, etcétera. Y le vas poniendo ahí al lado más o menos su implicación. Y yo recibo eso y reviso y convocamos un encuentro antes del próximo curso para ponernos más o menos al día con la inquietud, que no quisiera tampoco que quedara Orlando sin recibir una satisfacción de eso que él ha observado, que como dije, hay muchas personas que han visto cosas. Entonces, bueno, es bueno hablarlo. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Orlando? Está bien. Ok, Está bien. ok. Perfecto. Si vamos a meternos en ese vaporón a ver, o se nos termina de quemar la máquina, o hermano, sacamos un motor renovado ahí, como dijo Frank. He revivido mi motor con ustedes. Bueno, estamos claros entonces lo que vamos a hacer. Espero que se pongan las pilas, como dicen, y nos veremos entonces. Le vamos a avisar, los pastores le van a avisar cuándo es nuestro próximo curso, con quién y qué deben traer preparado para ese próximo encuentro. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Voy a pedirle a Aníbal, por favor, si nos puedes ayudar en oración. Oremos. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque Samuel ha tenido la disposición de darnos estas clases. Ha sido de mucha bendición, Padre eterno. Te rogamos que la podamos poner en práctica y crecer cada día más en el cómo tratar tu palabra. Pero sobre todo, Padre eterno, nos dé la capacidad de vivirla, de confiar en ella plenamente y de poder transmitírsela a otros desde el mensaje del Evangelio hasta el consejo necesario para algún hermano. Por el momento te pedimos que nos dé la fortaleza para terminar el proyecto, nos lleve bien a nuestros hogares, Padre eterno, y siga bendiciendo allá a Samuel y su matrimonio con Dios. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Aníbal. Bueno, mis consiervos, qué gozo poder. Ajá, Frank. ¿Te acuerdas que en estos días atrás hablábamos que íbamos a tener una clase especial acerca de la inteligencia artificial? ¿Cómo quedamos ahí? Oye, ¿verdad que sí? Vale. Oye, Frank, gracias por acordarme, ¿vale? A mí se me había traspapelado eso. Bueno, a ver, les pregunto, ¿están dispuestos el próximo lunes? Sí, sí. Por mí no hay problema. Sí, ¿eh? sí. Yo Sí, estoy- sí. Sí, sí. Claro. Sí, ok. Aprobado. Eso merece un brindis. Bueno, brinden con agua ahí y después me dicen que el próximo lunes entonces nos vemos a esta misma hora solo para hablar de la inteligencia Y ya, artificial. ¿Está bien? Pásalo por el grupo, Samuel. ¿El qué? La invitación, la invitación. Ah, ok. Oye, no sé, como este tema no tiene que ver con el curso en sí, si pueden invitar a otras personas que ustedes creen que de verdad van a sacar provecho de este recurso, puede ser. Piénsenlo por lo menos un momento ahí, los pastores, Kelvin lleva esta motivación al grupo, a ver. Y si hubiesen uno, dos, tres que quieran sumarse a esta reunión nada más, chéverísimo. Para mí sería buenísimo. Bueno, gran abrazo, que Dios me los bendiga. ¿Ah?